momento en Davos, en el Foro Económico Mundial, y aquí nos acompaña el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Presidente Petro, muchas gracias por estar con nosotros en Davos. Gracias a ti y aquí compartiendo algunas ideas en Davos. Bueno, una de esas ideas, presidente, ha sido el tema de la paz. Usted ha hablado nuevamente de uno de los temas que ha sido bandera en su gobierno y es esta paz total. Exactamente, ¿qué es lo que se ha logrado en poco más de un año de gobierno, presidente? Bueno, en primer lugar, hay una paz ya firmada, unos acuerdos en el gobierno de Santos y las FARC que se incumplieron casi por completo en el siguiente gobierno, que entre otras entró con la consigna de hacer trizas la paz. La consecuencia es un incremento de violencia, es un retorno de muchos de los excombatientes a las armas, entrampamientos judiciales que propiciaron ese retorno a las armas, la muerte de 420 excombatientes firmantes de paz, asesinados, muy probablemente por otros grupos que retomaron el camino de las armas, etc. Un primer hecho que queremos producir, lo hemos venido construyendo durante todo este año en la práctica, es cumplir los acuerdos. Hemos avanzado parcialmente en un año en el cumplimiento de esos acuerdos que tenían un plazo de 12 años, 4 años ya se han perdido completamente. Este primer año de gobierno ha logrado avances en la reforma agraria, en comprar tierras de latifundistas para entregársela a campesinos. Hemos detenido el ascenso de la criminalidad que había contra los excombatientes. Y ese, digamos, es uno de los terrenos que es cumplir el acuerdo de paz. El segundo elemento es, ante el rearme que hay, ante el crecimiento de grupos armados de nuevo en los campos de Colombia, volvernos a plantear un diálogo con ellos, un diálogo que ya se da en esferas muy diferentes a las circunstancias históricas por las cuales se crearon la FARC y se creó la insurgencia colombiana. Hoy estamos ante unas modalidades de violencia que ya tú lo estás viendo en Ecuador. La nueva fase de la violencia colombiana que está en el contexto de la violencia americana, de las Américas en su conjunto, tiene que ver con las economías ilícitas, tiene que ver con un fracaso sustancial de la política antidrogas de los Estados Unidos, que cumple medio siglo, pero cuyos indicadores son de un absoluto colapso. El fentanilo irradia ahora a la sociedad norteamericana y deja 100.000 muertos al año. La cocaína les dejaba 3.000 muertos al año. La marihuana ninguno. Pero en el camino de estos 50 años, 1 millón de latinoamericanos ha sido asesinado. Hay destrucciones democráticas como la que se presencia en Haití, y el tipo de organización criminal detrás de ella se convirtió en una especie de multinacional, poderosísimas, con controles políticos en diversos países latinoamericanos, etc. Todo ese cambio nos lleva a un método para hacer la paz en Colombia diferente, que es el que estamos intentando construir y que parte de dialogar con estos nuevos grupos y establecer, y este es el objetivo central, que el nuevo eje de la paz en Colombia tiene que ver con la transformación económica del territorio, de la región, que se transformó en las regiones de la economía ilícita que exportan al mundo cocaína, oro ilícito, y que si logramos construir economías prósperas, podríamos garantizar la pacificación de la región. Presidente, antes de pasar a hablar de lo que está ocurriendo en Ecuador, que afecta, como usted bien lo dice, a toda la región, quisiera hablar de nuevo de este plan de paz total. También hay críticas porque dicen que no es un plan realista, que no es viable hacer la paz con todos los grupos que delinquen en Colombia y que además puede haber se puede entorpecer la división de poderes. ¿Qué responde usted a esta crítica? No veo por qué se entorpezca la división de poderes, porque en el caso de la criminalidad común,
El camino que estamos proponiendo sí es un diálogo con el Estado, pero no con el gobierno, sino con el Poder Judicial. Se le llama a eso políticas de sometimiento, de acogimiento a la justicia. Se han implementado ya de antes en Colombia, no es la primera vez. Y nosotros lo que queremos es generalizarla al conjunto de bandas, al conjunto de organizaciones criminales más poderosas que la banda común, pero que perfectamente respetan la independencia de poderes. La causa de la violencia en Colombia hoy es haber abandonado regiones enteras, excluidas sus poblaciones, la mayoría con marcas étnicas diferentes a la de los gobiernos en general de Colombia, excluida su juventud de la educación, del trabajo, de la posibilidad de vivir incluso. La manera para construir una paz generalizada, llámala tú total, como quieras, una era de paz como la mayoría de las naciones del mundo lo tienen, es la inclusión de la población y de esas regiones a la prosperidad. Cuando tú miras dónde están esas regiones, pues no es en toda Colombia, no es en Bogotá, no es en las capitales, es en el litoral pacífico, por ejemplo. Mira toda la olla del litoral pacífico en el mundo. En general es rico, es la región más rica del mundo. Las ciudades chinas más poderosas, japonesas, la Australia. La única parte donde ese litoral es muy pobre es donde los herederos de la esclavitud negros se localizaron tratando de ser libres, el litoral pacífico colombiano. Se convirtió por eso mismo como una especie de castigo, de revancha de las élites esclavistas y de sus herederos que siguieron en el poder en la región más pobre de Colombia. Y de la región más pobre de Colombia, en la región que más exporta cocaína al mundo. Eso está correlacionado. No habían alternativas. Las mafias terminaron usando el territorio y matando buena parte de su población. Y si nosotros lográsemos hacer próspera la región Pacífico, a sus habitantes, a las comunidades negras e indígenas, a las juventudes que están allí, yo estoy convencido de que, independientemente de las marcas, de las siglas, de las organizaciones criminales, podríamos garantizar una paz real en el territorio colombiano. Presidente, ya pasando al tema de Ecuador, recientemente el presidente de ese país, Daniel Noboa, anunció que iba a deportar a unos 1.500 presos colombianos y también hablábamos y escuchábamos aquí en Davos a la canciller de ese país decir que se necesita de la cooperación de toda la región porque es un problema no solo de Ecuador sino de la región. ¿Qué está haciendo Colombia al respecto? ¿Cómo está apoyando Colombia a Ecuador en este momento? Mira, yo acabo de hablar con funcionarios del gobierno ecuatoriano aquí mismo en Davos. El tema es diferente, digamos, vamos hacia unos acuerdos. Nosotros no vamos a rechazar el que se repatrien colombianos detenidos en Ecuador. Lo que pasa es que es un proceso que tiene que consultar la misma juridicidad de Colombia. Estamos de acuerdo en eso. Hoy Ecuador tiene niveles de violencia superiores a los de Colombia. Hace 20 años no era así. Era un país muy pacífico para nosotros. Ese cambio radical que se ha experimentado en materia de violencia tiene causas que hay que mirar. La violencia viene del norte, se traslada desde nuestro país, pero se traslada por unas razones. El Estado ecuatoriano hoy es más débil, lo debilitaron, nos pasó lo mismo a nosotros, cuando acabaron con toda la institucionalidad pública que había protegiendo la agricultura colombiana, crecieron las mafias en ese espacio que dejó el Estado. Allí me parece que habría que hacer un análisis sobre eso, por la debilidad construida del Estado ecuatoriano tiene una consecuencia, la toma criminal de muchos territorios. También te podría, como una experiencia trasladada, decir que la dolarización, una de las dificultades en la criminalidad colombiana es que tiene que transformar sus activos que ganan en dólares, precisamente vendiendo cocaína u oro ilícito,
el lavado de activos, se le llama así, es transformar eso en pesos. Es una dificultad, digamos, que en Ecuador se facilita. No porque lo hayan querido así, sino porque allí no hay que lavar activos. De una vez la economía está dolarizada y eso hace más rentable para el crimen el Ecuador respecto a Colombia. Y también otro tercer elemento me parece fundamental es la aparición del fentanilo en el norte, en Estados Unidos. Ha detenido el mercado de la cocaína, no en términos de que se haya acabado, sino que no crece, ligeramente decrece el consumo de cocaína en Estados Unidos. Eso hace que todas las rutas que estaban construidas geográficamente desde Colombia hacia el norte, pasando Centroamérica, las islas del Caribe y Estados Unidos, han cambiado. Entonces el mercado de la cocaína hoy se ubica o intenta ubicarse en Europa, lo cual significa que cambió la geografía y va hacia Australia y probablemente hacia China. Se expande hacia los lados y hacia el sur, el Brasil, y eso hace que la geografía de la producción de hoja de coca haya cambiado y la organización criminal que se construye alrededor de la cocaína también ha cambiado. Hay mafias argentinas, paraguayas, uruguayas, brasileras muy poderosas, y hay otro elemento que agrava la situación y es el bloqueo económico a sociedades como la venezolana, que la empobrece, la hace fluir en millones de personas en el éxodo, hace crecer el éxodo, la migración, le llaman los norteamericanos, en todo el continente americano, pero con un núcleo muy poderoso de población venezolana. Eso acrecenta las esclavitudes, la trata de mujeres, de la esclavización de niños, el uso de la población venezolana empobrecida en las bandas criminales, hace acrecentar la violencia. El bloqueo económico terminó siendo un boomerang en contra de los mismos Estados Unidos. Entonces, digamos, todos estos hechos hacen que Ecuador se convirtió pues, en un país con un alto índice de violencia. La respuesta no solamente es cómo presos colombianos van hacia Colombia, sino cómo se desactivan todas estas causas. Presidente, tenemos tiempo para una última pregunta y es que ya que usted ha hablado del tema de las drogas, usted ha anunciado una cumbre antidrogas que tendría lugar en Bogotá. Cuéntanos un poco de detalles, ¿para cuándo sería? ¿Quiénes participarán? Pues todos estos datos y hechos que muestran un enorme fracaso de la política norteamericana sobre las drogas construida hace 50 años por Nixon contra la marihuana, que hoy se fuma legalmente y en las calles de Wall Street, pero que dejó 1 millón de muertos en el camino, decenas de millones de presos, sobre todo negros y latinos, y destrucción democrática por doquier en todas las Américas, pues hay que ponerla en evaluación. Hemos venido convocando a los presidentes de toda América Latina para que evaluemos un enorme fracaso. La política antidrogas de medio siglo que ha dominado a todos los países de las Américas, que no ha dejado sino sangre y muerte y violencia, y que debe ser repensada en otros términos. Presidente, desafortunadamente se nos acabó el tiempo, teníamos más preguntas para ustedes, las formularemos en una próxima ocasión. Gracias, presidente. Gracias a ti y a todos tus televidentes.